¿Sientes que tus proyectos nunca avanzan? ¿Que algo invisible como una mano poderosa pero invisible te detiene? Belpegor es el espíritu de la pereza que te induce a la procrastinación y a las distracciones. Hoy vamos a estar hablando en nuestra serie Decodificando las Tinieblas acerca de Belpegor, quien bloquea tu propósito a través del retraso. Hola, hola, hermosa comunidad que nos honran. Estamos aquí de nuevo con una parte de nuestra serie, con uno de los capítulos de nuestra serie Decodificando las Tinieblas. Y vamos a estar hablando sobre Belpegor, que es una entidad espiritual que nos induce a la procrastinación, nos induce a estar retrasados todo el tiempo. Y no es un retraso que viene de parte de Dios, obviamente, porque muchas veces Dios nos permite el retraso para protegernos, porque no estamos listos, porque no es el momento todavía para contestar nuestras peticiones. No, pero no nos referimos a esto, nos referimos al retraso que no viene de Dios. Y esos obstáculos que nos impiden completar tareas a tiempo, ese informe que no sale, esa compañía, esos documentos, esos expedientes legales que no se mueven, ese caso legal que no se cierra, esa sentencia que no sale, esa apelación que no fluye y muchas otras cosas que tienen que ver con completar tareas a tiempo y que están fundamentadas en ataques o en influencias de fuerzas demoníacas o de espíritus malignos que lo que buscan es frustrar el propósito de Dios en la vida de una persona. Así que queremos detallar y abordar este fenómeno, obviamente en el contexto de la guerra espiritual. Y vamos a ver cuáles son los espíritus responsables de los retrasos. Porque para alguien es esta palabra, alguien va a ser bendecido hoy, alguien va a ser beneficiado hoy, alguien va a salir del estado de estancamiento, procrastinación que ha estado sometido y por fuerzas mucho más poderosas de él mismo, de sí mismo, de sí misma. No estoy hablando de cosas naturales ni causas naturales, estamos hablando de espíritus malignos responsables que traen estancamiento, obstrucción, espíritus que confunden, que muchas veces, aunque no siempre se les da un nombre específico, se consideran que son enviados por Satanás para impedir el progreso espiritual o personal o profesional de un creyente. Entonces, se asocia mucho a la pereza espiritual, se conoce también como el pecado de asedia o como la apatía espiritual. Normalmente se asocian a Belpegor, como les decía, que es un espíritu que fomenta la pereza, la complacencia, el abandono de responsabilidades, lo que te lleva a un retraso constante, porque cuando estás perezoso, y de esto el libro de los Proverbios está lleno de recomendaciones, de advertencias para no ser perezosos, porque este espíritu te incita a postergar decisiones importantes. Yo le hablo a alguien que está postergando decisiones importantes en su vida, está permitiendo que se les retrasen los proyectos, porque este espíritu lo que busca es desviar a las personas de las metas divinas que esta persona tiene. Entonces, ahí puede ser que sea un espíritu, un demonio de bajo rango. Puede ser que sea Belpegor, que no es un demonio realmente de bajo rango, y puede ser espíritus territoriales o principados, tales como los que nos enseña el libro de los Efesios, en el capítulo 6, específicamente el versículo 12, que te habla de potestades y de principados en las regiones celestes. O sea que hoy nos vamos a enfocar en esas tres causas del retraso que tienes. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Desde ya vamos a declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que Dios condenará toda lengua que se levante en juicio contra ti,
porque esa es tu herencia y que por un camino vendrán en perfecta alineación, pero saldrán por 7 caminos en desbandada, porque esa es tu herencia espiritual. Mira, las causas espirituales de los retrasos podemos verlas, por ejemplo, primero en ataques demoníacos directos, porque Satanás y sus demonios pueden identificar, que el Señor los reprenda, pueden identificar cuando una persona está a punto de alcanzar un avance significativo, cuando algo se está moviendo, cuando unas puertas se están abriendo, cuando algo que estaba cerrado, algo que estaba totalmente fuera de alcance, ya lo vas a alcanzar, un nuevo trabajo, un ministerio, un proyecto importante. Entonces envía obstáculos espirituales para retrasar o para frustrar ese propósito. Pero también tenemos las maldiciones o las ataduras espirituales, ya que los retrasos también pueden estar ligados a maldiciones generacionales, palabras negativas pronunciadas en tu contra, maldiciones verbales, pactos pasados que pueden atar espiritualmente a una persona, impidiéndole avanzar. Y ahí ya te he explicado 2 causas espirituales de los retrasos. Pero hay una tercera causa muy importante, que es la falta de alineación espiritual. Esa desobediencia a Dios, esa falta de oración, una vida espiritual débil, pueden permitir la apertura a puertas de influencias demoníacas que pueden causar estancamiento. Por eso declaramos en el nombre de Jesús que hay alineación espiritual. Esa es parte del propósito que tenemos, es parte de nuestra asignación, pararnos en los caminos, en los vallados y decirle a la gente: mira, por aquí es un camino de estar alineado a la voluntad del Padre. Y tenemos como cuarto las pruebas espirituales, como cuarta causa. En algunos casos estos retrasos no son causados por espíritus malignos, como explicábamos, sino que son pruebas permitidas por Dios para fortalecer la fe, para enseñar paciencia. Por ejemplo, podemos ver la historia de José en el libro de Génesis o Bereshit, y podemos ver la historia de Daniel esperando una respuesta a su oración en el capítulo 10 del libro de Daniel, versículos 12 al 14, donde un principado, el principado territorial, que se asume, ¿verdad? Se entiende, los eruditos bíblicos entienden que el principado territorial de Persia retrasó la respuesta. Entonces, son de las causas espirituales de los retrasos. Pero tú me puedes preguntar: pastora, ¿y cómo yo puedo identificar un ataque espiritual de este tipo? Mira, cuando hay retrasos constantes o inexplicables en proyectos, en metas, a pesar de esfuerzos razonables, oye bien, te digo esfuerzos razonables, o sea, todo lo que un hombre normal, un hombre prudente, diligente, en las mismas, un hombre promedio, ¿verdad? En las mismas circunstancias puede avanzar, y tú no puedes avanzar, a pesar de esfuerzos razonables. Segundo, vas a sentir una sensación de opresión, de confusión, una desmotivación al intentar avanzar, que no entiendes por qué, no sabes el por qué, no lo entiendes. Una y otra vez en tu mente te preguntas: ¿pero por qué no puedo avanzar? Y ese deseo de quedarte tranquilo, de quedarte sentado viendo Netflix o viendo cualquier otra cosa, haciendo cualquier otra cosa, que poniéndole ganas y poniéndole fuerzas y poniéndole tiempo y esfuerzo al proyecto o a la asignación que Dios te ha dado, sea en el mundo de los negocios, si eres un emprendedor, sea como ministro, seas apóstol, profeta, líder, un creyente, tu universidad, si eres estudiante, cualquier proyecto. Número 3, hay obstáculos recurrentes que parecen que sabotean el progreso, y sobre todo en el último momento aparecen unos espíritus de sabotaje que precisamente en el último momento te atacan. También puede ser que tengas sueños o visiones de bloqueos, de cadenas, de puertas cerradas, entidades que te impiden el paso, que obviamente en guerra espiritual se interpretan como señales de actividad demoníaca. Hay varias estrategias para vencer estos retrasos, a las que nos vamos a referir un poquito más adelante. Y si has llegado hasta aquí en este podcast, en este video, pues
si no eres parte de nuestra comunidad, te vamos a pedir que te suscribas y que nos regales un like, lo que nos ayuda muchísimo, muchísimo a extender este tipo de contenido y que podamos crecer y que este contenido pueda llegar y bendecir más vidas y más personas. Luego vamos a estar hablando y vamos a estar orando por estrategias de guerra espiritual para vencer estos espíritus de retraso. Como te explicaba, en Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14, se describe un ángel que fue enviado por Dios con una respuesta, pero que fue retrasado por 21 días y se describe como el príncipe del reino de Persia, que es un espíritu demoníaco territorial, obviamente. Entonces, eso nos enseña muy claramente que en guerra espiritual los retrasos pueden ser causados por batallas que requieren mucha perseverancia en la oración. Así que yo le hablo a alguien hoy que tiene que perseverar en la oración. Los evangelios nos enseñan claramente que al que toca se le abrirá, que al que llama se le responderá y el que busque va a encontrar. Entonces, los retrasos, la procrastinación, puede ser como le puede ser atribuida, como les dije, a un demonio de bajo rango normal. Puede ser a Belfegor, que es el de la apatía, el de la pereza, o puede ser debido a un principado territorial, y vamos a estar viendo cada una de estas líneas. Vamos a estar viendo cada uno de estos ataques en particular. Bueno, y ahora, ¿qué te comento? Mira, por ejemplo, alguien que se encuentre batallando con adicciones, vámonos al caso específico, adicciones, puede ser al tabaco, drogas, puede ser al juego, cualquier tipo de adicción, hay muchos tipos de adicciones, o que siempre vea un bloqueo, vea un retraso en sus proyectos, o que esa persona tienda a procrastinar. ¿Cómo puede ser influenciado bajo un espíritu? Bueno, este espíritu puede provocar esto, crear esto, para que esa persona se convierta en no productivo. Entonces esa persona luchando contra estas adicciones que le consumen su tiempo, un tiempo que puede ser que no está bien asignado, entonces pudiera ser asignado a actividades productivas en el mundo espiritual, empresarial, económico, pero sobre todo también en el ámbito espiritual o de crecimiento personal. Fíjate, por ejemplo, en Marcos 5, en los versículos del 1 al 20, vemos este hombre que estaba, conforme a la historia bíblica, este hombre tenía una legión de espíritus. La Biblia es muy clara, las escrituras son muy claras cuando establece que este hombre tenía una legión, y podemos ver cómo la posesión demoníaca que tenía este hombre lo convertía su vida en algo totalmente anormal. Totalmente anormal. Justamente este pasaje lo sucede en el contexto del ministerio de Jesús en Galilea y sus alrededores. Jesús estaba enseñando, estaba sanando, estaba realizando milagros. Yo quiero que de repente tú te traslades a ese momento en el cual sucede el acontecimiento bíblico que se narra en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y entonces, este hombre, Jesús estaba enseñando, sanando, realizando milagros, demostrando su autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, calmando las tormentas. Una tormenta que había, lo narra bien claro el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, específicamente los versículos 35 al 41. Después que Jesús demuestra su poder sobre la naturaleza, entonces viene ahora a demostrar su poder sobre la supremacía de su poder sobre los poderes demoníacos. Y este evento, dice la Biblia nos cuenta que se realiza en el lugar de los Gadarenos o Gerasenos, es lo mismo, que era un área predominantemente gentil al este del mar de Galilea. Lo que es significativo y lo que nos debe llamar la atención, porque Jesús de repente está entrando en un territorio
no judío. Y si empezamos a hablar del contexto geográfico, del contexto cultural, en la región de Gadara o de Gerasa era parte de Decápolis. Si nos vamos a la historia, Decápolis era una confederación de 10 ciudades helenísticas con una población mixta de gentiles y de judíos. Entonces, también por la presencia de cerdos que nos indica el versículo 11 en la narrativa bíblica, vemos que Jesús se estaba moviendo en un entorno gentil, ya que los judíos consideraban a los cerdos animales impuros, eso todos lo sabemos, conforme a la ley mosaica, conforme las reglas de Levítico, capítulo 11, versículo 7. Y entonces este pasaje donde Jesús expulsa a esta legión de demonios marca un momento tan importante en el ministerio de Jesús, donde él ya está pasando los límites judíos, lo que está prefigurando, lo que está estableciendo un punto, algo vamos a decir profético de lo que es la misión universal de las buenas nuevas o del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que en la vida de este hombre, totalmente influenciado por estos espíritus le robaban la vida. Y cuando hablamos de espíritus que causan retraso, no nos referimos obviamente a que de manera literal te están robando horas, sino a la influencia maligna, perniciosa, diabólica, indirecta, que lleva a que tú pierdas el tiempo, a que tengas distracciones, a que sufras tentaciones o problemas que requieren un tipo de resolución. Entonces, al estar pasando por estos problemas, nos vemos ante una situación compleja y tú me dirás, pastora, pero ¿por qué una situación compleja? Claro, una situación compleja porque inclusive esa manifestación de esos espíritus en la vida de alguien que lo llevan a la procrastinación y a las adicciones pueden inclusive causar enfermedades, conflictos que te consumen todo el tiempo, que puede ser utilizado para persecuciones positivas, persecuciones de logros y de actividades positivas. Así que nosotros somos alertados por la palabra de Dios de no ser llevados, arrastrados por las tentaciones que nos pueden causar una pérdida de tiempo o que nos pueden llevar a actividades peligrosas o actividades dañinas. Entonces, es muy importante que nosotros nos enfoquemos en esto, de que muchas veces las causas de tales retrasos para nada son causas buenas. Hay un más allá, hay algo más profundo, algo que yo en este día me paro en la brecha y te digo, y vengo como atalaya de parte de Dios a decirte que tienes que prestarle atención. Tienes que prestarle atención. También, por ejemplo, muchas veces los padres tenemos que ir detrás de nuestros hijos porque vemos que nuestros hijos se están envolviendo en actividades que los están alejando de los principios morales, de las buenas costumbres, de las buenas prácticas, están consumiendo su tiempo, muchas veces le dañan emocionalmente y les drenan la energía aún a nuestros propios hijos, a nuestros propios familiares y a nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que aleje todo espíritu que busque hacernos daño, dañarnos, distraernos, tentarnos y llevarnos al retraso y a no lograr el correcto aprovechamiento de nuestro tiempo para que podamos llegar a nuestro verdadero propósito, lo que se estableció en los cielos sobre nosotros, lo que se escribió en los libros sobre nosotros y llegar a nuestro destino profético. Recordemos que en 1 Timoteo 4:1 se nos advierte, se nos enseña que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios, lo que puede llevar a confusiones, a divisiones, que se consume tiempo en resolver. Recuerden que el tiempo es un recurso sagrado dado por Dios y yo quiero alertar a todos los creyentes en Cristo, todos esos cristianos que vamos para el cielo en el nombre de Jesús,
que el tiempo es un recurso sagrado dado por Dios para cumplir su voluntad y que cualquier pérdida de tiempo, necesito que me escuche, necesito que el Espíritu Santo de Dios abra el entendimiento espiritual, ilumine en su función de iluminador y en su función de que el Espíritu Santo nos ayuda a entender, a comprender la palabra, a digerir la palabra, de que cualquier pérdida de tiempo, debido a influencias espirituales negativas, obviamente, es sumamente negativo para nuestro progreso espiritual, para la extensión del reino de Dios en la tierra. Recuérdense que los espíritus malignos pueden causar distracciones, tentaciones que no desvíen del propósito, de nuestro propósito. Es algo estratégico y se necesita precisamente la intercesión profética, que sean activados los intercesores proféticos en este tiempo, que a través de esta palabra los que tienen el don de la intercesión profética se activen, se coloquen en los lugares claves, se coloquen en los lugares estratégicos que se necesita para contrarrestar las tácticas del enemigo, para que se pueda asegurar que los creyentes no perdamos el tiempo, no perdamos energía en batallas espirituales innecesarias. Yo no voy a abundar porque las redes cristianas están llenas de esto, están llenas de precisamente tiempo que se usa quizás degradando grupos, quizás atacando doctrinas, haciendo tantas cosas que realmente da vergüenza que nosotros como cristianos estemos haciendo esto. ¿Por qué? Porque no debemos perder tiempo ni energía en batallas espirituales innecesarias. No debemos desperdiciar recursos. Debemos fluir con el Espíritu Santo. Aleluya. Lo que implica que los espíritus malignos sí pueden robar tiempo para causar resistencia espiritual y para causar falta de alineación divina, porque buscan que los creyentes sean impedidos de avanzar en su crecimiento espiritual, que no avances en tu ministerio, que no avances en tu propósito, que no avances en tu área de influencia. Y eso se manifiesta ya en actividades desde el punto de vista práctico, se manifiesta en pereza, en contienda, en consumir tiempo y energía en cosas y en actividades que pudiesen estar más alineadas con la voluntad de Dios. Es por esto que, por ejemplo, un creyente que está luchando contra la procrastinación puede pasar horas en actividades improductivas. Yo en estos días aprendí un término en inglés que no me acuerdo, que es cuando tú pasas horas viendo maratones, en maratones de Netflix o maratones de películas ahí condensadas, como si fuese una sopa, como si fuese un alimento, y tú te pasas horas frente a una pantalla. Creo que es binge, no sé, no me acuerdo bien la palabra, pero tú pasas horas ahí y eso es un muy mal síntoma aún desde el punto de vista psicológico. Pero yo vengo a alertarte en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que no es solamente desde el punto de vista psicológico, sino que es una táctica del enemigo para desgastarte, para alejarte del propósito. Tienes que proteger el tiempo. Proteger el tiempo es parte de la guerra espiritual. Guerreros todos, levántense donde quiera que estén escuchando esta palabra. Levántense, tenemos que estar alertas, tenemos que estar equipados para resistir estas influencias, tal y como se nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Se nos exhorta a los creyentes a ser sobrios, a velar, porque nuestro adversario, tu adversario, el diablo, anda como león rugiente. Oye, como león rugiente, no es que es un león, no es el león de la tribu de Judá, ese es el verdadero león. Oye, es como león rugiente buscando a quien devorar. Hay algo que te quiere desgastar, hay algo que te quiere alejar del propósito divino. Hay ese tiempo que pudieses estar dedicando a la oración, ese tiempo que pudieses estar dedicando al servicio en la iglesia, ese tiempo que pudieras estar dedicando a las inversiones, a aprender economía, macroeconomía, microeconomía, inversiones, que pudieses ser un ente productivo para la extensión del reino de Dios y para la protección de tu familia, de los que amas. Entonces estás quizás
por ahí en un colmadón, quizás estás por ahí gastando tiempo con gente que no te deja ningún beneficio, ni espiritual, ni emocional, ni en ninguna de las áreas. Yo hace muchos años aprendí con el hoy presidente Donald Trump. Cuando aprendí esto con él no era presidente todavía, pero él enseñaba que dependiendo de las 7 personas con las cuales tú estés conversando hoy en día, las 7 personas, de 5 a 7 personas con las que estés platicando, estés conversando hoy en día, en ese nivel vas a estar dentro de los próximos 5 años. Y esto para mí fue realmente totalmente alucinante y fue algo que me voló los sesos, fue algo que me despertó. Y yo vengo hoy a despertarte. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Porque con las personas que tú estés hablando hoy, las 5 o 7 personas con las que estés hablando, es el indicativo exacto de los próximos 5 años en el nivel económico, social, espiritual que vas a estar. Entonces, tienes que ser sobrio, tienes que velar, tienes que ver que tu adversario está buscando a quién devorar. Entonces, vamos a hablar un poquito más, vamos a irnos un poquito más prácticos ahora. Vamos a hacerlo como una especie de ejemplos prácticos. Si tú haces oración e intercesión estratégica, ahí vas a orar proféticamente para identificar, romper yugos satánicos que te roban el tiempo. Ojo aquí porque estoy dando pautas prácticas. Son intercesores orando en grupos para romper espíritus de división que causan conflictos en la iglesia. Oh Dios mío, cuántos conflictos ridículos, cuántos conflictos que nunca debieron haber pasado, cuánta gente quejándose de tonterías, que si el pastor me miró, que si no me miró, que si la líder me sentó acá, si me sentó allá, señores, no. Tenemos que orar en grupos y tenemos que vencer esos espíritus de división que causan conflictos en la iglesia. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que estar conscientes de las tácticas del enemigo, de las distracciones, de las tentaciones. Padre, yo te pido que en esta hora todo aquel que está escuchando esta transmisión pueda ver la diferencia, entender la diferencia, que sus ojos espirituales sean abiertos, que sus oídos espirituales sean abiertos para ver la diferencia entre distracciones, entre tentaciones, reconocer cuando la pereza o cuando las adicciones le están consumiendo el tiempo y poder resistirlas con la palabra de Dios. Padre, que nosotros podamos ser resistentes. Padre, que tu pueblo pueda ser resistente. Padre eterno, que los que están escuchando esta palabra podamos ser resistentes a todo esto, podamos obedecerte, podamos estar alineados con tu palabra, podamos estar alineados contigo, podamos vivir en obediencia para evitar abrir puertas a influencias malignas. También obviamente evitar prácticas como el ocultismo que nos pueden llevar a tener que luchar con una serie de espíritus malignos que no deberíamos estar en este tiempo luchando con esto, con problemas y situaciones que estás ahora porque quizá en el pasado realizaste prácticas que no debías. Padre, danos liberación espiritual. Padre, danos restauración. Nosotros realizamos oraciones de liberación para romper ataduras que consumen el tiempo. Y que en las iglesias se levanten grupos de oración y creyentes recibiendo liberación de adicciones que les robaban horas diarias o que les roban horas diarias para recuperar tiempo así para el ministerio. Es importante proteger nuestro tiempo. Es importante la energía de nosotros como creyentes. Tu energía es importante para tú vivir esa vida sobrenatural, para vivir esa vida sobreabundante, para tener esas conexiones con lo sobrenatural de Dios. Necesitas proteger tu tiempo y tu energía. Yo te traje 3 frases de pensadores de distintas épocas destinadas a reconocer la importancia de proteger nuestro tiempo. Me encantan las frases célebres desde muy pequeña, desde muy temprana edad. Me encantan las frases célebres, me encanta aprender de aquellos que admiro. Y te traje una de la antigüedad, de Séneca del 4º año antes de Cristo.
Y él decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Ya en la Edad Media, Tomás de Aquino decía, el tiempo es un don precioso que debe ordenarse al bien supremo, que es Dios. O sea, tu tiempo es un don precioso que debe ordenarse al bien supremo, o sea, ponerse a la disposición. ¿Y cuál es el bien supremo? Dios. Y Henry David Thoreau dijo algo ya en la época moderna, algo que de verdad me voló los sesos y algo que quiero compartir contigo. Él decía, el precio de cualquier cosa, oye bien, el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambias por ella. Y este es un buen punto para tú ponerle precio a tus honorarios por tus servicios y por aquellas cosas que haces, sobre todo para aquellos que nos sirven al Señor. Y aún para cuando damos un servicio a personas que son del reino de Dios también. El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambias por ella. Y te tengo una última frase célebre de Warren Buffett. Me encanta Warren Buffett. Wow, increíblemente. Este es un hombre que admiro muchísimo. Warren Buffett decía o dice, tienes que mantener el control de tu tiempo y no puedes hacerlo a menos que digas no a casi todo. Tenemos que aprender a decir que no para nosotros poder gestionar nuestro tiempo con intención, para especialmente crear un ambiente de productividad y de inversión personal. Ya son unas frases que reflejan muy sabiamente cómo debemos usar nuestro tiempo, y cada uno lo hizo desde la perspectiva de su época, pero son válidas aún en el día de hoy. Los espíritus malignos definitivamente, yo te he dicho varias veces, pueden causar problemas como enfermedades, que entonces tú con enfermedades yendo de un médico a otro, gastando recursos, gastando tiempo, horas interminables, realizándote exámenes, y muchas veces realmente no vas a tener nada. Muchas veces o estás desde el punto de vista psicológico, estás creando enfermedades, o simplemente hay unas causas que son espirituales de esas enfermedades físicas, si son enfermedades físicas que nos referimos. Pero, ¿y qué decir de los conflictos? Los conflictos necesitan mucho tiempo para resolverse. De ahí es que Jesús decía, si alguien te pide que le lleves algo 1 milla, llévasela 2. Porque hay conflictos que definitivamente no es necesario que tú estés en ellos, gastando recursos, gastando energías, porque se desvía a los creyentes de sus prioridades espirituales. Y tú me puedes decir, pero pastora, ¿y cuáles son las prioridades espirituales que yo debo tener en este tiempo? Bueno, pues te comento de manera resumida que las prioridades de un creyente deben ser primero su relación con Dios, tu tiempo de oración, eso no es negociable. El tiempo que le dedicas a la alabanza, a la adoración, al estudio de los textos sagrados para fortalecer tu fe. Está tu vida moral, tu vida ética, que es vivir según los principios y los valores que Jesús enseñó, como el amor, la justicia, la compasión. Tu vida de comunidad, que es participar en una comunidad de fe, apoyando a tus líderes, apoyando a otros creyentes, sirviendo a otras personas creyentes o no creyentes. Está tu tiempo de servicio, que es ayudar al prójimo, practicar la generosidad, contribuir al bienestar de los demás. Está tu crecimiento espiritual, que es buscar ese camino hermoso. Me encanta el camino de crecimiento en todos los aspectos, pero ese camino de crecimiento espiritual me apasiona sobremanera y quiero compartir contigo, quiero contagiarte. Vengo con una unción del contagio en este momento, que es esa búsqueda de mejorar personalmente, de crear una nueva versión de ti mismo, de reinventarte, de que tu final sea pero mucho mejor que tu principio, que la gloria postrera, para decirlo en términos bíblicos, que la gloria postrera tuya sea mucho mayor y mayor abundante que la primera. Y esa conexión con la parte divina, con reflexionar, con la práctica de valores espirituales, son prioridades, son tus prioridades. A eso es que se le debe dedicar verdaderamente el tiempo. Recuérdate que la Biblia distingue entre añadiduras.
entre el reino de Dios y las añadiduras. ¿Qué pasa con nosotros? Que normalmente nosotros nos enfocamos en las añadiduras. Por eso las cosas no nos resultan. Por eso no vemos lo que Dios ha dicho de nosotros, no lo vemos. Y puede un profeta cansarse de ungirte, de moverte, de menearte la cabeza, de derramarte muchísimo aceite, de profetizarte. Si tenemos los valores invertidos, si violentamos los principios, si no estamos claros en lo que tenemos que tener claridad, pues no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada. Pero ¿y qué decir de las prioridades de un guerrero espiritual? ¿Qué decir de las prioridades de manera resumida? Porque yo te dije de un creyente en general, pero un guerrero sobre todo tiene que fortalecer su fe, tiene que conectar más profundamente con Dios a través de la oración, a través de la meditación, a través del estudio. Tiene que tener disciplina personal, tiene que practicar el autocontrol, tiene que ser humilde, resistente frente a las tentaciones, frente a los desafíos espirituales. Tiene que luchar contra el mal, contra las influencias negativas, tiene que enfrentarlas, tanto las internas como las externas. Tiene que ser valiente, tiene que usar los principios espirituales como armas de guerra. Y tiene que defender a los débiles, tiene que promover la justicia, tiene que actuar con amor, con compasión, tiene que exhibir los frutos del Espíritu que se mencionan en Gálatas 5, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, el amor, la paz. O sea, todo esto tiene que continuamente crecer, buscar sabiduría, purificarse, entrar en un tiempo de purificación de los sentidos, de los ojos, de las manos, de los pensamientos. Tiene que alinearse con el propósito de Dios, tiene que estar en constante reflexión y una práctica de su espiritualidad de manera constante. Son prioridades que van a variar un poco de una persona a otra, pero es una lucha activa. La fe es una lucha activa por el bien, por el bienestar. Entonces tenemos que enfrentar de todas maneras estos espíritus malignos que nos quieren robar el tiempo, que quieren consumir nuestra energía. Tenemos que usar, de manera resumida, te voy a hablar nuevamente, tiene que usar la oración estratégica, el discernimiento, la obediencia, la liberación espiritual. Tenemos que contrarrestar esas malas influencias. Tenemos que minimizar ese impacto de esos espíritus malignos. Tenemos que minimizarlo, ese impacto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con todo esto que yo te acabo de explicar y viviendo sobre todo esta vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural que estamos llamados a vivir. Ahora yo quiero hablarte un poquito más sobre lo que es, sobre cómo puede ser, cómo de manera pragmática, ¿verdad? De manera concreta. Por ejemplo, un demonio normal, general, que sabemos que son entidades espirituales malévolas opuestas a todo el orden divino, que son sirvientes de Satanás o Lucifer, como lo quieras llamar, cuyo objetivo principal es causar caos, dolor y alejar a los humanos de Dios. Lo que puede obviamente incluir retrasos en proyectos importantes. ¿Cómo de manera genérica un demonio puede causar este retraso? Porque es una pregunta válida que tú me puedes hacer. ¿Cómo puede ser esto, pastora? ¿Cómo puede suceder? Bueno, primero con la tentación hacia el pecado. ¿Por qué? Porque la tentación al pecado te induce a la distracción, a la desidia, a la procrastinación, a descuidar responsabilidades. Ojo ahí, no permitas que las responsabilidades que tienes a cargo sean descuidadas. También te puede influir de manera psicológica. Pastora, ¿y cómo me puede influir de manera psicológica? Claro, generándote desánimo, miedo al fracaso y creando en tu mente conflictos interpersonales que te obstaculicen en el progreso del proyecto. Porque también, no solamente en tu mente, te puede crear conflictos. Puede generar conflictos para que esos conflictos te obstaculicen en el progreso. También pueden hacer interferencias físicas o espirituales. Se llaman realmente averías técnicas
o espirituales, creando ambientes de opresión, creando ambientes de confusión. Ya de esto nosotros, por ejemplo, estos eventos físicos, ya hablamos más en unos entornos más cerrados, ya que esto es de manera general. Pero la motivación de estos espíritus es principalmente destructiva, su intención es destructiva, buscan el fracaso, buscan fomentar el caos, fomentar la desesperación. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pueden incitar disputas entre los miembros de un equipo. Cuando en un equipo empieza a haber disputas y se genera desconfianza y se generan malos entendidos que retrasan los proyectos, ahí normalmente hay obras de un espíritu maligno. Yo te voy a repetir esto porque, Dios mío, lo dije, esto es poderosísimo. O sea, definitivamente, de manera espiritual, esas fuerzas malignas pueden incitar disputas entre los miembros de un equipo para que no se pongan de acuerdo, para que haya desconfianza uno de los otros y para que haya malos entendidos. Mira, hay una clase de espíritu que esto es profundo, esto es un código profundo, que tú escuchas a la persona decir, sea tu compañero ministerial, sea un grupo de adoración, sea un grupo científico, sea un grupo de inversionistas, sea un grupo de que están haciendo marketing, lo que sea, un grupo X. Tú escuchas a una persona hablar, como decir, la persona realmente no ha hablado, pero tú lo escuchas y no es ninguna enfermedad mental, no es que tú tienes un diagnóstico mental, hola, gente, no quiero confusiones. No es un diagnóstico mental, de enfermedad mental, es que sus espíritus provocan eso, que tú oyes como que el otro dijo alguna palabra o inclusive la persona sí habló. Hay varios casos, uno, la persona no habla, tú lo escuchas hablando y cuando después tú le preguntas a los demás miembros, pero obviamente lo que tú escuchas es como algo ofensivo, es para que se encienda una discordia, para que se encienda un problema, como en República Dominicana decimos, recuérdense que yo soy dominicana, un rebú, para que se arme un rebú, decimos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que estos espíritus, algunos, sí la persona habla, pero tú entiendes que dijo otra cosa, algo desagradable para generar la disputa. En otro caso, la persona ni siquiera nunca ha hablado, pero tú la oyes decir algo. Y son formas prácticas que estos espíritus tienen de estas entidades malévolas opuestas al orden divino de crear caos y confusión. Ya te dije cómo actúa un demonio en general, pero ¿cómo actúa Belpegor? Belpegor es conocido como uno de los 7 príncipes del infierno. Yo quiero que tú estés atento, gloria a Dios, porque vamos a estar tocando en esta serie, vamos a estar hablando de los 7 príncipes del infierno. Y este Belpegor está asociado al pecado de la pereza. Y la influencia que ejerce es indolencia, conformismo, y la tentación hacia soluciones fáciles, pero que llevan a resultados éticamente cuestionables. Entonces, los retrasos que Belpegor causa tienen unas características muy particulares. Por ejemplo, te induce a la pereza, tienta a los humanos a evitar el esfuerzo, a posponer tareas, a conformarse con resultados mediocres, lo que directamente ralentiza o detiene proyectos importantes. Por ejemplo, puede inspirar a alguien a priorizar el descanso excesivo o a actividades placenteras y ponerlas por encima del trabajo. Pero también ese espíritu te seduce con riqueza fácil, porque según la traducción, los eruditos y los investigadores bíblicos, Belpegor está asociado con inventos ingeniosos y riquezas, pero suelen venir con un alto costo moral, porque sugieren atajos o soluciones que aparentan brillantes, pero que en realidad generan complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, adoptar tecnologías poco éticas o mal diseñadas que causan retrasos. Entonces, por ejemplo, yo veo que muchas veces hay empresas que tienen que retirar un montón de productos del mercado. ¿Y por qué lo retiran? Bueno, porque causan muertes, porque la producción salió dañada, pero habría que ver si esa producción X de la industria X salió dañada por causas naturales o porque este espíritu, este principado malévolo, pues puso ahí su colita para que se adoptara una tecnología poco ética, mal diseñada, que al final iba a dar
al principio iba a dar un resultado rápido, pero que al final iba a causar un gran retraso. También Belphegor utiliza métodos muy engañosos y muy sutiles. Eso es una característica que tiene, porque aunque algunos espíritus usan tácticas agresivas, Belphegor actúa más seductor, es más seductor y se presenta, inclusive muchos lo pintan como una mujer joven con una figura muy atractiva, para dar la connotación de que los retrasos que causan son menos evidentes, resultando de decisiones que aparentan racionales, pero que realmente están impulsadas por la complacencia. Si nosotros nos damos cuenta, el hombre moderno, el hombre actual, le encanta la complacencia, ¿no? Porque yo me tengo que complacer, y hay inclusive personas que gastan todo el sueldo de un año completo, los ahorros, ¿no? Porque se tienen que complacer, la autocomplacencia, y que yo me tengo que dar ese gusto, y que si yo me muero mañana, que qué va a pasar, y yo me tengo que dar ese gusto. Pero hay que ver, tenemos que tener un equilibrio, y aquí la palabra clave, y que yo quiero que tú repitas donde quiera que tú estés, es equilibrio. Entonces, el objetivo final de Belphegor es hacer que los seres humanos caigan en la inactividad o en la búsqueda de gratificación instantánea, lo que al final lleva a parálisis en proyectos que requieren un esfuerzo sostenido. Porque, por ejemplo, si ustedes ven, vamos a poner el ejemplo de Corea del Sur, que en una época determinada, hace muchos años, su economía estaba muy mal, inclusive se pasaba hambre, y habían comunidades que cuando ellos estaban en guerra, había mucha hambre, había mucha hambruna. Sin embargo, ellos, de estar en la cola de los países, en estar allá bien en el fondo, ellos se unieron como nación, y al unirse como nación y hicieron un esfuerzo sostenido. Hoy en día Corea del Sur pues es una potencia económica. Entonces, ¿qué hace Belphegor? Belphegor hace que tú caigas o en una inactividad o que tú vivas buscando constantemente una gratificación instantánea. ¿Y qué va a pasar? Que tus proyectos se van a paralizar. Pero en el nombre de Jesús declaramos que esos proyectos hoy empiezan a caminar. Declaramos que esos proyectos empiezan a caminar y que vas a tener avances significativos. Por ejemplo, si hay un proyecto importante, Belphegor influye en un líder para que opte por una solución rápida, pero que sea defectuosa, como por ejemplo elegir un proveedor barato que no cumple los plazos, y que al final viene siendo un gran retraso y una gran pérdida de tiempo, de recursos, de dinero. Y ya vimos lo importante que es el tiempo. Pero ahora, un principado, ¿cómo actuaría un principado para retrasarte? Acuérdate que los principados pueden ser ángeles caídos, como pueden ser también demonios de alto rango. ¿Y cómo un principado podría hacer esto? Bueno, el principado actúa y opera a un nivel más estratégico y de una mayor escala, pero como quiera usa métodos para causar retrasos. Por ejemplo, ya el principado trabajaría con las influencias en las estructuras de poder, ya que los principados tienen que ver con dominios sobre regiones, sobre naciones o instituciones. Así que puede causar retrasos manipulando sistemas burocráticos, decisiones políticas, dinámicas de poder que afecten proyectos importantes, conflictos a gran escala, porque a diferencia de la pereza que induce Belphegor, un principado te va a generar obstáculos mucho más estructurales, conflictos legales, interrupciones de cadena de suministro, van a afectar proyectos a un nivel organizacional o de la sociedad mucho más amplio. Su enfoque es más calculado y menos personal, ya que un principado lo que busca es desestabilizar sistemas completos, no individuos específicos. O sea, ahí está una de las diferencias. Puede influir y sembrar discordia en organizaciones claves o en comunidades claves para que se desarrolle un proyecto. Y como son entidades de alto rango, los principados buscan mantener influencia, buscan mantener poder, frustrando proyectos que podrían fortalecer el orden divino o que pudiesen fortalecer el bienestar humano en general. Por ejemplo, un principado puede influir en un gobierno para imponer restricciones legales que detengan proyectos de infraestructura,
o que generen tensiones internacionales o que afecten financiaciones como parte de una iniciativa global. Entonces, son diferencias entre un demonio genérico, entre Belphegor y un principado. Entonces, yo voy a ver cómo en la cajita de comentarios, yo les voy a dejar una especie de tabla en la cual se ven las diferencias claves entre cómo actuaría el demonio genérico, Belphegor, y el principado como un regalo para esta hermosa comunidad que nos acompaña y que tan fielmente nos sigue, que nos sentimos tan honrados con ustedes de que nos tomen en cuenta para ver nuestros contenidos y para crecer junto a nosotros y para entender que portamos un mensaje de parte de Dios para una comunidad y para la extensión del reino de nuestro Cristo. Entonces, si has llegado hasta aquí, es el momento de, si no te has suscrito, proceder a suscribirte a nuestro canal y a darnos un like, y recuérdate activar la campanita. No te olvides de activar la campanita. Por ejemplo, un ejemplo práctico sería si hay un proyecto importante como una construcción de un hospital. ¿Cómo trabajan? Bueno, el demonio genérico causaría peleas entre los arquitectos, los ingenieros, va a generar desconfianza, va a retrasar la planificación, pero, por ejemplo, Belphegor inspiraría al equipo a elegir materiales baratos para ahorrar esfuerzo, para llevar a fallos estructurales que retrasen la obra, y el principado influiría en las autoridades gubernamentales, municipales o del orden que fuese, para imponer regulaciones estrictas o cortar el financiamiento, deteniendo el proyecto por cuestiones legales o cuestiones económicas. Muchas veces vemos que proyectos tan bonitos, fallan, no, se quedan en carpeta, se quedan en puros papeles y sueños, y no nos estamos dando cuenta que lo que necesitamos es un buen respaldo de oración, una buena comunidad de guerreros que se levanten y digan, vamos a echar este proyecto en lo espiritual primero, para que este proyecto pueda hacerse una realidad y para que no sea detenido. Entonces, recuérdate que en la campanita te voy a dejar también los ejemplos, unos ejemplos mucho más específicos de cómo actúan estos tres espíritus que causan retraso. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, primero de manera personal, nos ayude, nos dé liberación de este espíritu y sean rotas las cadenas de pereza, de procrastinación y de desánimo que puedan impedir nuestro avance personal. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos presentamos ante tu trono de gracia con autoridad, sabiendo que tú nos has dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Reprendemos al espíritu de Belphegor, ese espíritu de pereza, de procrastinación que intenta retrasar nuestro destino, nuestros propósitos en ti. Declaramos que no tenemos parte, se va toda opresión demoníaca en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cubierto por la sangre preciosa del Cordero, la sangre del Cristo, y por la sangre de Jesucristo rompemos toda cadena de desánimo, de apatía, de distracción que haya sido colocada en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, tú dijiste en Proverbios 6:4 que no demos sueño a nuestros ojos ni a nuestros párpados reposo, y en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús rechazamos toda somnolencia espiritual, todo letargo fuera en el nombre de Jesús. Que este espíritu maligno quiere imponer sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre nuestras comunidades, sobre nuestras naciones, sobre nuestro bloque regional, Señor, sobre las naciones de la tierra. Llena nuestra vida, Padre, con tu Santo Espíritu, con fuego, con celo por tu obra. Nos declaramos que somos diligentes, que caminamos en obediencia, que nos alineamos a tus principios, Señor, que obedecemos, que cumplimos los planes que tú has establecido para nosotros, ya que tú dices en Jeremías 29:11 que tú tienes planes de bienestar para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Y nosotros
Ordenamos a Belpegor y a cualquier otro espíritu maligno que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret salga de nuestra vida, salga de nuestros pensamientos, que no regrese. Nosotros lo declaramos con la mente de Cristo, con la mente renovada por la palabra de Dios, que avanzamos con propósito, que avanzamos con determinación. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una victoria completa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y todo para la gloria de Cristo.